Bien, hermanos, estamos aquí y le damos la bienvenida a todos los hermanos que están presencialmente, pero a través de estos medios digitales, y todos aquellos que también han sido invitados y están con nosotros en diferentes países, en diferentes lugares. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás aquí, que has podido adorar con nosotros en este tiempo y que ahora estás dispuesto, listo, estás inclinado correctamente y con alegría para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa de veras. Y vamos a ver qué el Señor nos tiene para hoy. Vamos a orar y vamos entonces a ver qué el Señor nos tiene para hoy. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos tener tu palabra en nuestras manos, podemos leerla, podemos meditar en ella, podemos predicarla, podemos oírla, podemos más que nada, Señor, obedecerla aún en este país. Pedimos que sigas trabajando y obrando en este pueblo, en la población de la República Dominicana, para acercarnos cada vez más a ti, para que haya salvación y vida eterna para este pueblo, para todos nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque Él fue nuestro sustituto, que Él llevó nuestros pecados sobre ella. Y gracias porque en Él podemos tener vida eterna y tú nos haces, por la fe, nos haces hijos tuyos. Y un día, Señor, estaremos contigo eternamente y para siempre. Pedimos, Señor, que nos des luz ahora, nos des entendimiento de tu palabra y que tú hables a cada uno de acuerdo a la necesidad espiritual de cada uno. Pedimos esto, Padre, por favor, para gloria de tu Hijo y en su nombre. Amén. Ustedes saben que hace unas semanas atrás encontré en la plataforma de YouTube con un video que se veía un carro de la Fórmula 1 bien bonito, y estaba ahí pues en la primera pantalla, ¿verdad? En la foto. Y me llenó de curiosidad porque realmente me gusta ver mucho esos carros, me llaman la atención. Y hubo un tiempo que yo le seguía muchísimo las carreras de Fórmula 1 y las carreras de Indy. Recuerdo como ahora todavía, yo tenía algunos 7, 8, 9 años, y mi corredor preferido era Emerson Fittipaldi, un brasileño, y de mi hermano mayor era Jackie Stewart. Ellos están vivos todavía, pero ya no corren hace muchos años. Entonces vi el video, y entonces para mi sorpresa, esa foto que era claramente un carro de Fórmula 1 muy bonito, sucede que no, que era un carro de cartón. Y entonces mostraron al individuo construyendo con cartón ese carro de Fórmula 1 y después lo pintó y realmente quedó fabuloso, una maravilla. Claro, desde este lado de las cámaras se veía muy auténtico. Y me recordé de mi hermanita Betsy, y que ella es fanática de la Fórmula 1, y decidí enviarle este video para que ella lo disfrutara. Entonces ella me contestó de esta manera: ¡wow! Yo quiero uno. Sí, es muy interesante, sería chévere recibir uno de esos. Pero ¿no sería mejor recibir uno genuino, uno original, un auténtico? Claro, esos carros cuestan millones de dólares. ¿Por qué nosotros a veces compramos ropa que es imitación de la genuina? Compramos relojes que son imitaciones de las marcas genuinas. Compramos lentes que son imitación de las marcas genuinas. Zapatos que son imitación de las marcas genuinas. Nosotros compramos muebles con imitación de piel en vez de comprar de piel. ¿Por qué nosotros
buscamos lo que es imitación en vez de lo genuino. La única razón que le puedo dar es porque no podemos adquirir lo que es genuino porque no está a nuestro alcance. Ustedes saben que la vasta mayoría de las religiones, si no todas, vamos a decir todas las religiones, si nosotros tomamos el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, lo quitamos de esa nominación de religiones, porque es lo verdadero. Todas las religiones presentan y ofrecen imitaciones, no ofrecen lo genuino. Y algunas ofrecen muy buenas imitaciones, pero siguen siendo imitaciones y no lo genuino. Solamente el cristianismo bíblico ofrece lo genuino, ofrece a Cristo, no una religión a través de la cual ellos pretenden llevarte a Cristo. No, el cristianismo bíblico, la Biblia a quien te presenta no es una religión, sino te presenta al mismo Señor Jesús. Todos queremos ser perdonados por Dios, pero bajo nuestros términos. Nosotros le ponemos los términos a Dios y por eso ustedes escuchan personas decir, no, el Dios en quien yo creo no es así. El Dios en quien yo creo es así, así, asado. No, es que yo no creo en ese Dios de la Biblia. Bueno, si te das cuenta, tú estás fabricando tu propio Dios para acomodarse a tu forma de pensar. Eso es falso. Es una imitación que tú estás haciendo de lo verdadero. ¿Por qué conformarte con una imitación si tú puedes tener lo genuino y verdadero? Entonces yo quisiera, hermanos, que nosotros celebremos la salvación que es exclusivamente en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es el único que puede verdaderamente redimir tu alma. Él es el sacrificio perfecto, el sacrificio superior. Y aquí nosotros quisiera en esta oportunidad que regresemos al estudio del libro de la carta a los Hebreos, que nosotros estamos haciendo esa serie, la hemos interrumpido por todo este tiempo de cuarentena y aislamiento, pero quisiera hoy regresar a Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Hoy vemos la primera parte de este mensaje que es el sacrificio superior. Vamos a ver los versículos 23 hasta el 28 y en una próxima oportunidad veremos y estudiaremos, meditaremos en el capítulo 10 que también habla de este sacrificio superior. Entonces, versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, como describo anteriormente, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, así no. De otra manera, le hubiese sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Entonces los hombres mueren una sola vez para llevar su propio pecado y recibir el juicio. El Señor Jesucristo murió una sola vez para llevar tu pecado, para que tú puedas ser salvo por medio de Él, un sacrificio superior. Quisiera, hermanos, que nosotros tomemos estos versículos y meditemos principalmente en dos verdades particulares. La primera es que la redención de tu alma no puede obtenerse por medios terrenales. No puede obtenerse por medios terrenales. Tu alma es eterna, tu alma es divina, Dios fue que te dio tu alma jamás muere. Una vez Dios la creó en la concepción, jamás muere tu alma. Tú vivirás para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en el infierno, pero tu alma jamás morirá. Por eso que es importante que nosotros estemos atentos a qué hizo el Señor Jesucristo y la provisión de redención, de salvación que Él tiene para nosotros. La redención de tu alma, recuerda, no puede obtenerse por medios terrenales. Fíjense lo que dice versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Entonces anteriormente, en el pasaje anterior, vamos a ver cómo eran purificadas con la sangre de los animales que eran sacrificados. El mismo altar se tomaba de la sangre del animal que había sido sacrificado, se tomaba de esa sangre el sacerdote y le echaba sobre el altar, echaba sobre diferentes aspectos de los rituales que ellos hacían, que eran figura de las cosas celestiales. Eran una anticipación de lo que vendría, de lo verdadero, el sacrificio de Cristo, que también tuvo que derramar su sangre por nosotros. Esa era anticipación, era para que de una manera figurada el pueblo anticipara lo real, lo bueno. Tenían una imitación, entre comillas, pero ellos deberían estar a la expectativa de lo real, el Mesías que habría de venir para librarles, para salvarles a ellos. Para nosotros es el Mesías que ya vino y vino para salvarnos, y nosotros tenemos la salvación disponible. Entonces ahí estaban todos los rituales. El pecador que sentía culpa, sabía que había pecado contra Dios, tenía la culpa, llevaba un animal al templo, al tabernáculo y después al templo, y hasta la puerta del templo lo llevaba el animal. El sacerdote tomaba el animal, examinaba si el animal realmente no tenía defecto. Entonces el pecador culpable colocaba su mano sobre la cabeza del animal y con una oración, por así decir, o sea, eso era lo que el Señor había instruido, con una oración, entonces el pecador transfería su culpa, su pecado, su culpa, la transfería a este animal inocente, este animal que no tenía culpa del pecado de la persona, pero él a través de la oración transfería la culpa, y el Señor aceptaba que su culpa fuese transferida hacia el animal. Entonces el animal era sacrificado, su sangre era derramada. ¿Por qué? Porque hay un principio eterno desde que entró el pecado. La paga del pecado es muerte. Eso es una sentencia. La paga del pecado es muerte, porque Dios es santo, Dios no puede permitir el pecado, pero fue Dios mismo que entrega la solución, y la solución es Cristo Jesús, el Mesías, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Pero en anticipación a la llegada del Mesías, Dios había establecido estas leyes ceremoniales a través de los sacrificios en anticipación a la llegada del mismo Mesías. Y entonces hacían esto. El sacerdote tomaba el cordero, tomaba el animal,
lo degollaba, su sangre era vertida y después el animal era sacrificado. Era horrendo, y a propósito era horrendo. A propósito, ¿por qué? Para que el pueblo y nosotros entendamos lo horrendo que es el pecado para nuestro Dios, el único Dios que es 3 veces santo. Ningún otro Dios existe. Son fabricaciones en la mente y en los corazones de los hombres, en la mente y en los corazones de las culturas. Dios, Jehová, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el que nos dio su revelación especial, es el único Dios. Él es santo, Él es santísimo, y necesitamos entender lo que significa nuestro pecado ante Él. Es horrendo, y Él dice que el castigo por nuestro pecado es la muerte, pero Él no nos deja sin esperanza. Él nos ofrece la solución, y es el sacrificio del Cordero de Dios. Y aquí entonces tenemos la anticipación de ese Cordero de Dios en las cosas celestiales. Entonces habló a inicios del capítulo 9 del tabernáculo. Decía, el tabernáculo estaba dispuesto en 2 lugares. El lugar santo primero, a la entrada del tabernáculo estaba el lugar santo, y entonces a 2/3 partes hacia atrás estaba el lugar santísimo. En el lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar, y estaba a mano izquierda, al entrar, estaba el candelabro de 7 luces, a mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición con 12 panes, y entonces justamente a la entrada del lugar santísimo, ahí pegado del velo, frente a frente al arca del pacto, estaba el altar del incienso, donde los sacerdotes tenían que colocar incienso cada día, que era simbolismo de las oraciones de los santos. Entonces, este altar era considerado parte del arca, ¿okay? Y estaba ahí justamente a la puerta frente al velo del lugar santísimo, para que los sacerdotes pudieran echar el incienso, porque no podía estar dentro del velo en el lugar santísimo, porque los sacerdotes, más bien nadie, absolutamente nadie podía entrar al lugar santísimo. El Señor había provisto que solamente el sumo sacerdote, una vez al año, pudiera entrar en el lugar santísimo, y lo que parece indicar las Escrituras es que él colocaba el altar del incienso justamente al lado o al frente, en algún lugar ahí donde estaba el arca del pacto. Probablemente una de las funciones prácticas de esto era para iluminar un poco este espacio, que era completamente cerrado, completamente oscuro. Entonces, todo ese ritual que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, todo eso era figura de cosas celestiales. Todo eso en el lugar santo y en el lugar santísimo eran figuras de las cosas celestiales, no las cosas celestiales mismas. Estas cosas no podían realmente quitar los pecados, pero el que tenía fe y creía a Dios lo llevaba a cabo, y el Señor, por su fe en la anticipación del Mesías, el Señor les perdonaba sus pecados. Pero esas mismas cosas no tenían poder, eran solamente figuras. Aquí lo dice claramente, versículo 23, figuras de las cosas celestiales, y tenían que ser purificadas. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, completamente diferente, con mejores sacrificios que estos. Entonces, lo terrenal era temporal y era ineficaz. Hay un contraste que nosotros encontramos aquí.
Lo terrenal era temporal y ineficaz. Los sacrificios rituales tenían que ser purificados con elementos terrenales. El santuario era terrenal, el lugar santísimo era terrenal, estaba hecho de el tabernáculo, ¿verdad? Hecho de telas fuertes, y después el mismo templo también fue temporal. De hecho, el templo de Salomón fue destruido y después el templo de Herodes fue destruido, y ahora estamos a la espera de que sea construido el tercer templo allá en Jerusalén, en algún momento que el Señor lo determina. Entonces los instrumentos que se utilizaban tenían que estar incluso cubiertos o hechos de oro para simular la gloria de Dios, pero no eran reales, eran figuras, eran temporales, eran terrenales. Incluso la misma cantidad de sacrificios continuos que se llevaba a cabo, por ejemplo, versículo 25 dice que el Señor nos ofreció, no estaba ahí para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces los sacerdotes hacían centenares, me imagino, de sacrificios diarios, o quizás hasta miles de sacrificios diarios, y el sumo sacerdote una vez al año, por los pecados de todo el pueblo, primero por sí mismo tenía que ofrecer y después por todo el pueblo. Todo eso era terrenal y era temporal. El sacerdote era terrenal, era pecador, era imperfecto, estaba imposibilitado por su característica de pecador, porque era pecador, estaba imposibilitado de aportar para el perdón o para la eternidad de las almas a las que él mismo ministraba. No podía, él mismo no podía hacerlo. Y de hecho, él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo primero, y finalmente solo podía ofrecer sangre ajena. Mientras tanto, el Señor Jesucristo sí ofreció su propia sangre, porque el pecador no puede ofrecer su propia sangre para santificarse. Porque si él está inmundo por su pecado, si él es pecador, su sangre no purifica, su sangre no puede purificarlo. Entonces él utilizaba sangre ajena, sangre de un animal inocente que representaba en lo que era el futuro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aún la muerte del pecador, dice el versículo 27 que el pecador muere una sola vez, no puede morir más de una vez, muere una sola vez, y después esa muerte le lleva al juicio. La muerte de Cristo también fue una sola vez, pero para llevar a cabo o llevar el pecado de cada pecador. El pecador que muere lleva su propio pecado y por lo tanto pasa a juicio. El Señor Jesucristo muere una sola vez y lleva el pecado de cada uno de nosotros, de cada pecador, y esto es para nuestra salvación. Si sencillamente aceptamos ese sacrificio, le aceptamos a Él como Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados. Cristo Jesús, después de su muerte, vivió. El pecador después de su muerte no puede vivir, no puede volver. El Señor Jesús sí vivió y sí regresará, y para salvar, para buscar y salvar a los que le esperan, como dice el versículo 28. Entonces lo terrenal es pasajero, lo terrenal no es efectivo, lo celestial sí es efectivo. Entonces, para recibir el beneficio de las figuras de las cosas celestiales, era necesario la ejecución de animales, sacrificio de animales una y otra vez, pero para recibir el beneficio de las cosas celestiales mismas, era necesario un solo sacrificio superior, el sacrificio del mismo Mesías,
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice algo aquí que yo quisiera aclarar, versículo 23 al final. Dice, las cosas celestiales mismas eran purificadas con mejores sacrificios que estos, y lo pone en plural. Pues para aclarar eso, no hay alguien a mantener la duda. Este realmente es un lenguaje que usa el plural genérico. Sencillamente él está comparando. Pues las cosas temporales necesitaban sacrificio, las celestiales un mejor sacrificio, mejores sacrificios. Y después él aclara, pues no es que son varios sacrificios, sino un solo sacrificio es Cristo Jesús, ejecutado por el sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto que era necesario, un solo sacrificio, derramando la sangre perfecta de nuestro Señor Jesús. Algunas aplicaciones de esta verdad, que la redención de tu alma no puede obtenerse por medios terrenales, como vemos aquí, nada de estos sacrificios que hacían los judíos por ley de Dios en anticipación al Cordero de Dios, nada de esto era real, era solamente simbólico, eran figuras. Entonces nada terrenal puede ser efectivo para lograr lo que es eterno. Nada terrenal puede lograr la salvación eterna de tu alma. Nada terrenal puede darte a ti vida eterna. Todo esto es temporal, todo esto es terrenal. Muchas religiones ofrecen diferentes tipos de sacrificios prometiendo algo para la eternidad o para la vida posterior, pero todo eso es falso. No pueden realmente cumplir con su promesa porque no tienen control de la eternidad. Son solamente religiones, son filosofías humanas llevadas a cabo a través de religiones. La religión oficial de nuestro país enseña que cada vez que ellos tienen la comunión, cuando el sacerdote levanta la hostia y el cáliz y pronuncia ciertas palabras que son parte de ese ritual, ese pedazo de pan y ese poco de vino son transformados de manera literal en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y el que participa de ellos está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y está bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Es un error lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos están, y lo enseñan así, que están sacrificando literalmente a Cristo Jesús. Cada vez que lo llevan a cabo, varias veces durante el día, en cada una de sus iglesias o parroquias, en todo el país, en todo el mundo, son centenares de miles de veces que ellos están sacrificando a Cristo. Esto es un error. Este pasaje contradice esta práctica porque dice que Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Siempre su sacrificio fue efectivo, fue perfecto, se llevó a cabo una vez y no será llevado a cabo jamás. Por lo tanto, debemos tener cuidado con esa práctica y esa creencia. El sacrificio de Cristo es suficiente y no puede ser sustituido por rituales terrenales. Recuerden que justamente fue el Señor Jesús que sustituyó lo que era terrenal. Él, siendo el eterno, el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios, Él fue el que sustituyó lo que era temporal. No podemos nosotros hoy volver atrás y tomar cosas temporales para sustituir lo que era eterno. Nos quedamos con el eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio perfecto, totalmente efectivo para el pecador
que se arrepiente de sus pecados y viene humildemente y humillado ante el Señor Jesús para pedirle perdón y rogarle ese perdón y esa salvación en Él. Está disponible para ti. No te quedes con la figura de las cosas celestiales. Recibe al mismo Señor Jesucristo. Abandona todo lo demás. Él es el verdadero Redentor. Y la redención de tu alma, recuerda, no se puede obtener por medios terrenales, porque anularía el sacrificio de Cristo. La segunda verdad que quisiera enfatizar en este pasaje es que tu redención fue adquirida una vez y para siempre. Tu redención fue adquirida una vez y para siempre. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Las realidades celestiales mismas fueron adquiridas por un solo sacrificio, una vez y para siempre. No hay más sacrificios del Señor Jesucristo. De hecho, el versículo 28 dice que Él regresará, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya su sacrificio fue perfecto y fue eficaz y fue eficiente. No habrá más sacrificio. Si rechazas ese sacrificio, no tienes oportunidad para salvación, porque es el único que Dios ha establecido para ti. Y si tú quieres venir delante de Dios y decir, Señor, acéptame, y el Señor te pregunta, pero tú rechazaste a mi hijo. O sea, yo ofrecí a mi hijo. Él fue torturado, él fue matado vilmente, él fue avergonzado antes de eso. Yo lo puse para él sufrir el castigo de tu pecado. Mi hijo yo lo ofrecí por ti y tú lo has rechazado y tú quieres que yo ahora te acepte cuando tú rechazaste a mi hijo. No, el Señor no va a aceptar eso. Si quieres venir a Dios, al Padre, es por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma. No hay, no existe. Dios no la concede. Ni religiones, ni rituales, ni obras, ni leyes. Es Cristo el único Salvador. Entonces, las realidades celestiales mismas, la salvación de tu alma fue adquirida por un solo sacrificio, una vez y para siempre. Cristo, el Mesías, finalmente llegó según la profecía. Ellos con todos esos rituales, esas figuras de las cosas celestiales, anticipaban al Cordero de Dios, al Mesías, y Él finalmente llegó. Y dice aquí en el versículo 26, en la consumación de los tiempos. Esto nos recuerda lo que vimos al inicio de este estudio en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo finalmente llegó. Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 27 también dice, la iglesia, que es su cuerpo de Cristo, de la cual llegué a ser ministro, dice el apóstol Pablo, según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios, el evangelio. El misterio, ese evangelio es el misterio
que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los no judíos, que es este misterio, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Aleluya, por esto. Finalmente llegó el Señor Jesucristo, finalmente llegó a quien anticipaban. Y ellos lo miraban hacia el futuro, nosotros lo miramos hacia el pasado, pero es el mismo Cristo el único que puede salvar, el Mesías. Y dice ahí claramente, de la manera que lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Hubiese sido necesario que Cristo estuviera siendo sacrificado una y otra y otra y otra y otra vez, no desde la fundación de Israel, no desde la instalación de la ley, no desde el mismo Señor Jesucristo, sino desde la fundación del mundo, desde el inicio, desde el principio, hubiese sido necesario que Cristo fuera sacrificado una y otra miles de millones de veces hasta el día de hoy, sin terminar, incontables veces, sin ver esperanza alguna, Cristo siendo crucificado una y otra vez. Pero no fue así, fue sacrificado, fue entregado una vez y para siempre, dice ahí, se presentó al final del versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, mis hermanos, encontramos aquí que desde el momento mismo que Adán y Eva pecaron, hubiese sido necesario que Cristo se sacrificara, pero no es así. El hombre sin Cristo está condenado por la eternidad. Ningún esfuerzo humano podrá librarlo. ¿Por qué? Porque después de eso viene el juicio. Estimados, fíjense el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. No hay oportunidad para el hombre después de esta vida, ni habrá otro sacrificio. Él es el único. El hombre sin Cristo está condenado por la eternidad. Ningún esfuerzo humano, nada de lo que tú puedas hacer va a poder librarte de ese juicio. Después que tú mueres, después que el hombre muere, el hombre no tiene oportunidad de reencarnación, como enseñan algunas religiones y algunas filosofías. Aquí dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La reencarnación no es bíblica, no existe, es falso, es una enseñanza diabólica para desviar a las personas de Cristo Jesús. Después que muere, el hombre no va a ningún lugar temporal mientras purga sus pecados antes de llegar al cielo. No, después de esto el juicio, dice. Después que muere, el hombre no tiene más oportunidad para el arrepentimiento. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay oportunidad para arrepentimiento. Después que muere, el hombre solo enfrentará el juicio de Dios, y por lo tanto necesitará un buen abogado, y no lo encontrará porque rechazó a Cristo. Sin embargo, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador,
Primera de Juan, por ejemplo, nos enseña que abogado tenemos en Él, un abogado perfecto, un abogado eficaz, un abogado que intercede por nosotros aún hoy delante del Padre, que es el juez. Entonces, no habrá ni argumento alguno que será suficientemente válido delante de la santidad de Dios, pues Dios conoce perfectamente los detalles de tu vida. Él conoce perfectamente la naturaleza de tu corazón. Él conoce perfectamente tus pensamientos más íntimos y tus intenciones más profundas. Dios te conoce a perfección y no tienes oportunidad. Ninguno de nosotros tiene oportunidad delante de un Dios que es omnisciente y es completamente santo. Él es el Dios santísimo. Entonces, lo que nosotros encontramos, estimados, es que la ley nos condena y podemos hacer una evaluación bien rápida de los 10 mandamientos y algunos de los 10 mandamientos para que veas que realmente estás condenado sin Cristo Jesús. En primer lugar dice, el primero de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay algo en tu vida que es más importante que Dios? Probablemente tú dijiste, no, Dios es lo más importante. Mentira. Ya ahí tuviste 2 de los mandamientos que tú has quebrantado. Hay cosas que son más importantes para ti que Dios. Aunque lo digas de boca, no lo vives de esa manera. Dios no es realmente lo más importante. Dios no es lo más importante. Tú vives tu vida como a ti te viene en gana. Tú vives con tus propios planes, tú vives con tus propias intenciones, satisfaciendo tus pasiones. Tú no vives para Dios. Hay cosas más importantes en tu vida. Quizás el trabajo es más importante. Quizás el entretenimiento es importante. Quizás tu carro, quizás un hobby. Quizás algún tipo de entretenimiento es más importante para ti. Y las cosas de Dios no lo son, ni para ti, ni se las enseñas a tus hijos tampoco. Enseñas a tus hijos que es más importante quedarse en la casa que ir a la casa de Dios a adorarle. Que es más importante irse un fin de semana que venir a la casa de Dios a adorarle. Que es más importante quedarse dormido que ir a la casa de Dios a adorarle. Que es más importante estudiar, hacer las tareas, que ir a la casa de Dios a adorarle. Cuando en la tarde ese niño pasó 2 y 3 horas quizás en la televisión o quizás haciendo juegos de computadora, de entretenimiento, o quizás fue a la piscina o quizás fue a jugar pelota. Entonces a la hora de ir para el culto, no, él tiene que estudiar. Y esa es la excusa. No, estás enseñando que Dios no es lo más importante. Dios tiene que ser lo más importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros tenemos muchísimos dioses y Dios lo sabe y nos los sacará en cara. No te harás imagen, dice el segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Dios está en el cielo, el Señor Jesús está en el cielo, los ángeles están en el cielo, los creyentes que murieron están en el cielo, incluyendo a María, a José, a Pablo y a todos los demás. Ellos están en el cielo. No harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hay muchos que dicen, no, yo no adoro imágenes, nosotros veneramos. Dice aquí, ni las honrarás. Y solamente tienes que hacer una pequeña búsqueda en internet, en Google, y tú vas a ver que si buscas inclinados ante imágenes o algo así, tú vas a ver montones de personas que, orientados por sus religiones, sí se están inclinando hacia las imágenes, sí las están honrando, sí les oran y les piden cosas. Están deshonrando a Dios, están quebrantando el segundo mandamiento. Ya son 2. ¿Okay?
El número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no te dará inocente. Nosotros utilizamos el nombre de Dios en muletilla. Ay Dios mío, ay Jesús, ay Jesucristo, ay Cristo, ay no sé cuánto. Óyeme, y juramos por Dios, no, por Cristo que yo te voy, por Dios que yo voy, y después no vas. Eso es blasfemia. No cometerás adulterio, es otro de los mandamientos, el mandamiento 7. El Señor Jesucristo dice que si en nuestro corazón ya nosotros hemos anhelado a otra persona, ya estamos cometiendo adulterio. Entonces, hasta ahora hemos visto que somos idólatras, que somos blasfemos, que somos adúlteros. ¿Nunca has dicho mentiras? Pues mira, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Porque la Biblia también dice que no debemos hablar mentira. Entonces, eres mentiroso, eres adúltero, eres blasfemo, eres idólatra. ¿Quieres más prueba de que tú no puedes ir a la presencia de Dios, ni yo puedo ir a la presencia de Dios por mí mismo? Necesitamos este único y todo suficiente sacrificio que es Cristo Jesús nuestro Señor. Él fue el que fue ofrecido, versículo 28, una sola vez para llevar y para siempre, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Solo Cristo Jesús es nuestra verdadera esperanza. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjate ahí esa palabra importante. Muchos, asegúrate que Él mismo cargó con tu pecado. Asegúrate que el sacrificio de Cristo fue eficaz para ti y es suficiente para ti, porque dice que Él llevó el pecado de muchos. Hay muchos que no se salvarán porque habrán rechazado al Hijo de Dios. Asegúrate que tú sí vas a recibir la salvación de Él en Cristo. Acércate a Él en arrepentimiento, recibiéndole a Él como tu Señor y como tu Salvador, el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma, y entonces entrégate a Él. Pues su sacrificio, asegúrate que sea efectivo para ti y que de Él recibas vida eterna. Dice el versículo 28 que incluso Él regresará. ¿Y regresará cómo? Dice ahí que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En ese momento es que nosotros vamos a experimentar la salvación. La salvación es verdadera desde ahora, pero vamos a experimentar la salvación tal y como Él ha intencionado, cuando estemos con Él para siempre. Y espera, por lo tanto, en Él. Entrégate a Él. No dependas de tus esfuerzos, sino solamente de este sacrificio que fue ofrecido una sola vez y para siempre. No hay más. No dependas de tus esfuerzos. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley. No puedes recibir justicia de Dios por medio de las obras de la ley, por medio de cumplir con los mandamientos de la ley, por medio de hacer buenas obras como la ley manda, sino que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, absolutamente nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, ahí mismo, versículo 21, dice el apóstol Pablo: yo no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia, si yo puedo ser justificado de mis pecados, si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Si yo pudiera ser justificado de mis pecados al cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Es lo que está diciendo Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de ti. Tú no puedes ser salvo por ti mismo, pues es un don, es una gracia, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, a lo que hagamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde los tiempos, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, estimados, todos tenemos un sacrificio superior, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el sacrificio superior. Todos queremos ser perdonados por Dios, pero queremos ser perdonados bajo nuestros términos. Esto no es posible. Entonces vamos a celebrar la salvación, pero exclusivamente en Cristo Jesús. Y recordemos que Él es el único que puede redimir tu alma. Él es el sacrificio superior. Es a Él que tienes que venir. Es a Él que tienes que darle gracias por su salvación. Él es el sacrificio superior. Padre, gracias por esta oportunidad de contemplar a nuestro Señor Jesucristo como el sacrificio superior. Esta primera parte, pedimos, oh Dios, que haya salvación para todos aquellos que nos están viendo, nos están oyendo y todavía no han sido salvos. Pedimos, oh Dios, que aún en este momento, Señor Jesús, obra en sus corazones. Y te quiero pedir a ti que estás oyendo y viendo, que cierres tus ojos y ores al Señor en arrepentimiento. Habla con Él tus propias palabras, pero yo te voy a guiar en este momento. Te voy a guiar con mis palabras, pero tú tienes que hacer las tuyas. Es tu conversación con el Señor. Pero reconoce delante del Señor Jesús tu pecado. Dile, Señor Jesús, es verdad, yo he pecado contra ti. Acabo de ver en algunos de estos 10 mandamientos que realmente yo soy idólatra, soy blasfemo, yo soy adúltero, yo soy mentiroso, entre muchas otras cosas, y te he ofendido, Señor. Y quiero pedirte que me perdones, por favor. Perdona todos mis pecados. A partir de este momento, Señor Jesús, sé tú mi Salvador. Salva mi alma, perdóname mis pecados, sé mi Salvador. Yo quiero entregarme a ti para que mi vida sea tuya y tú seas mío, Señor, como Señor de mi vida, Salvador de mi alma. En este momento te lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Así, Señor, tú ves las almas, tú ves los corazones, tú ves todos los que han orado, los que quieren orar, quizás algunos que todavía no entienden a perfección y quisieran escribirnos o llamarnos para pedirnos más orientación sobre esto. Induce, Señor, a estos corazones a buscar la verdad que es en Cristo Jesús para salvación de sus almas. Y para aquellos que tú ya has salvado, Señor, ayúdanos a regocijarnos y adorarte a ti con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro maravilloso, precioso Salvador, a quien amamos sin haber visto, a quien anhelamos, a quien queremos que venga ya a buscarnos para que estemos para siempre contigo. Ayúdanos a adorarte de veras, a amarte y a desear tu presencia cada vez más, oh Dios del cielo. Esto te lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Amén.